Hola amiguitos, ¿cómo están ustedes? Pues les habla el maestro payaso. Claro que sí, y el día de hoy vamos a ver un tema bien importante de geografía, vamos a ver algo de las actividades económicas. ¿Que no sabes qué es una actividad económica? Pues las actividades, ¿verdad?, que hacemos a diario, que nos representa una economía para los mexicanos, ¿verdad? Sí, claro que sí, hay muchas actividades, ¿verdad? Actividades como la ganadería, por ejemplo, la pesca, son actividades económicas. ¿Por qué? Porque nos dejan dinero, no nada más a los que trabajamos, ¿verdad?, en esas cosas, sino también para el país, ¿verdad? Son actividades económicas muy importantes para nuestro país y para todo el país, ¿verdad?, que tiene estas actividades. Es importante que la desempeñen, porque gracias a esas actividades pues nuestro país tiene dinero para las escuelas, para hacer carreteras, para hacer muchas cosas, ¿verdad? Entonces, para hacer puentes, por ejemplo, también tiene que tener dinero el país, y las personas viven también de ese, ejemplo, del campo, de las actividades económicas del campo. Por ejemplo, la agricultura, por ejemplo, también es otra actividad económica que deja dinero, pues se llama económico, ¿verdad? La minería, por ejemplo, y esas son las cosas que vamos a ver, que es lo que tenemos en nuestro país. Así que adelante, caminante. Bueno, pues ya estamos aquí, mira nada más, en este dibujo, en este inicio de este cuarto bloque, ¿sí? Nos vamos a divertir viendo estas actividades, esta diversidad. Porque la palabra diversidad significa diversos, muchos, así como tenemos en México, ¿verdad? No hay muchos trabajos, muchas actividades, ¿verdad? Aquí vemos, por ejemplo, muchos trabajadores que trabajan en el metro, por ejemplo, de la Ciudad de México, algunos almacenistas como están aquí. Hay trabajo, hay diversidad de trabajos, de diversidad de actividades. Hay personas que se van a la bolsa, por ejemplo. ¿Sabes qué es la bolsa? La bolsa donde ven el dinero que entra en el país, ¿verdad? Invierten dinero, capital. Personas que se dedican a hacer comidas, por ejemplo, ¿verdad? Venden cosas en el mercado. Esa es la gran diversidad económica que tiene México. ¿Por qué diversidad? Pues su nombre lo dice, diversos, muchos trabajos que se pueden, hay albañiles, hay arquitectos, y los aviones, las zapatas, ¿saben qué son las zapatas, no? Las azafatas, las que trabajan en el avión, que tú puedes estudiar, creo que eres mujer, puedes estudiar para azafata, para piloto aviador también, los niños también para pilotos, para policías, para músicos, hay de una gran diversidad, como dice aquí, ¿verdad? Dice la diversidad económica de México. ¿Qué significa eso? La palabra diversidad, que son diversos, de muchos tipos de trabajo. Económica quiere decir de donde sacamos dinero, se refiere al dinero. La economía económica se refiere siempre al dinero, donde hay trabajo, donde se produce, ¿verdad?, un trabajo, y el trabajo, pues hay dinero también. Podemos encontrar un montón de dinero que se puede ganar. Entonces, la diversidad económica en México, pues es muy grande, muy variada. A ver, vamos a ver aquí, mira,
que es muy importante ver estos videos porque es de nuestro estado, Pánuco, Veracruz, dice aquí. Hola, Donají, dice, me llamo María Antonieta, pero todos me dicen Toñita. Vivo en la ciudad de Pánuco, Veracruz, cerca del río. Hace poco fuimos a visitar a mis padrinos a Coatzacoalcos. Como viven al otro extremo del estado, recorrimos en autobús todo Veracruz y tuvimos la oportunidad de ver distintos paisajes, como campos de cultivo y huertas de diferentes tipos de alimentos. Había cañaverales. ¿Sabes lo que es un cañaveral? Pues son cañas, ¿verdad? Un montón de cañas donde sacan el azúcar. Y también naranjales, como en Álamo, Veracruz, ¿verdad? Mucha naranja para hacer jugos y refrescos de naranjas. Pero lo mejor fue cuando cruzamos los montes y disfruté del aroma de los pinos, porque los pinos huelen bonito, ¿verdad? Dice, también pasamos por Jalapa y en un poblado compramos quesos, café y figuras de madera, ¿verdad? Allá hay un lugar acá donde se trabaja madera, en Jalapa, por ejemplo, que vende mucho café, muchos quesos también. ¿Y qué crees? Cuando llegamos a Catemaco, entramos a un restaurante que le ofrecían carne de chango. Es el menú. Pobrecitos changuitos, ¿verdad? Como los matan. Casi me desmayo. Pobres changos. Pero mi papá me explicó que así le llaman al guisado de cerdo ahumado, porque sabe a carne de chango que se comía allí hace muchos años. Lo bueno es que para proteger a los changos y evitar la extinción está prohibido cazarlos. Pero por si las dudas, pedí un pescado frito y un cóctel de camarones. O sea, ¿por qué? Porque Veracruz también es, ¿verdad? Es amplio, ¿verdad? En costas hay mucho pescado también en toda la costa de Veracruz. Ok, te envío una foto del ganado del norte de Veracruz, donde está mi municipio, allá en Pánuco, ¿verdad? Ahí hay mucho ganado. Espero que me escribas y que me mandes fotos de Oaxaca. Atentamente, Toñita, ¿verdad? Es la que escribe. Toñita, que es el que envía la carta. Se llama remitente el que envía la carta. Acuérdate, remitente. ¿Sí? Ganado del norte de Veracruz. Bueno, niños, así fue como dijo Toñita, ¿verdad? Entonces aquí vemos nosotros el ganado. Mira que hay acá por Veracruz, por Pánuco, Álamo también, claro que sí. Y todo el norte de Veracruz. Está allá, hay Mosulama, por ejemplo, ¿verdad? Hay también mucho ganado. Y también dice, el estado de Veracruz ocupa una franja costera del Golfo de México. Todo lo que es el Golfo de México, ¿verdad? Está tierra fértil para la agricultura y la ganadería, o sea que hay mucho ganado a la orilla del mar, del Golfo de México. Además tiene puertos muy importantes y muchos atractivos turísticos, claro que sí, como es el lugar que estamos hablando de Coatzacoalcos, por ejemplo. Está Veracruz, Veracruz, está Tampico iba a decir, no, está Tuxpan también, Pánuco, igual cerca, ¿verdad? Ahí del mar. Esos son los lugares importantes que hay turísticos. Y Jalapa, capital, Jalapa, claro que también, ¿verdad? Hay lugares bonitos donde se trabaja la madera también. Bueno, entonces dice aquí diversas actividades, diversos productos. Entonces quiere decir que hay muchas actividades, hay mucho que hacer en estas actividades.
diversos productos que se obtienen de ahí también de toda la ganadería. Por ejemplo, de la ganadería que se saca productos, de la ganadería, por ejemplo, vamos a ver qué productos se obtienen de la ganadería. Por ejemplo, decíamos el queso, por ejemplo, la carne, la leche, y todos los derivados de la leche que son como el yogur, por ejemplo, y un montón de cosas, natas, bueno, un montón de la leche. Podemos encontrar un montón de derivados, ¿verdad?, de la leche. Bueno, con el estudio de esta lección podrán localizar las actividades agropecuarias. Hay agropecuarias, son de agricultura y de ganadería, pecuarias, pesqueras de la pesca, forestales, pues de los árboles, se desarrollan en México, ¿verdad? Entonces, esas son algunas actividades que hay, ¿sí? Cuando hablamos la palabra pecuario, ¿sí? La palabra pecuario significa pues el ganado, ¿sí? Pecuario es el ganado, ¿sí? Y agro significa agricultura, ¿sí? Y si juntamos la palabra agro y pecuario, y dijimos agro y pecuario, estamos hablando de agricultura y de ganado. A la vez, agropecuario quiere decir las dos cosas, ¿sí? Tanto al agro, la agricultura, el cultivo de plantas, frijol, maíz, azúcar, caña de azúcar, y pecuario, estamos hablando de las vacas, por ejemplo, borregos, cerdos, caballos, ovejas, ¿sí? Entonces, ese tipo de ganado es donde hay aquí, ¿verdad? El agropecuario se refiere a todo lo que tiene que ver con agricultura y con ganadería. Eso quiere decir la palabra pecuaria, acuérdate, porque eso te la voy a preguntar, ¿eh? Entonces, niños, así es como vamos a ir aprendiendo nosotros, ¿verdad?, qué significan todo esto. Bueno, ok, en su viaje a Coatzacoalcos, ¿se sabe qué es Coatzacoalcos? Es acá por el sur, ya el último lugar de Veracruz, del norte al sur, ¿verdad? Entonces, ese viaje a Coatzacoalcos, Toñita describió diferentes regiones y los productos característicos de cada lugar. Comenta con tus compañeros las otras actividades que realizan las personas en lugares por donde pasó. Ok, entonces, decíamos, dice Toñita, que fue viendo por todo el estado de Veracruz, ¿verdad? Cuando recuerda que el estado de Veracruz, ¿verdad?, es largo, y tiene un montón de costas, ¿verdad? Entonces mucha gente ahí se dedica a la pesca, como aquí cerca de Tamiagua, Veracruz, por ejemplo, en Tuxpan, es un puerto, las playas, los hoteles, es turístico también, Veracruz igual, pero hay lugares como Álamo que se dedican a la naranja, ¿sí? Hay lugares, por ejemplo, como Pánuco, donde está la niña Toñita, se dedican a esto, mira, que es la ganadería, esto, la producción pecuaria, le llaman pecuaria. Acuérdate la palabra pecuaria, pecu, como si fuera de puerco, porque cuando estamos chiquitos, a ver, dice, dale de comer al pecu, ¿qué es el pecu? El pecu era el puerco, decía, dale de comer al puerco, es puerco, pecu. Pero la palabra pecu, nosotros decimos puerco, pero la palabra pecu significa animales, ¿verdad? Ganaderos, ganadería. Y no sé, es vacas, puede ser vacas, puercos, cerdos, puercos, ovejas, cabras, caballos, burros, asnos. Estoy repitiendo lo mismo. Bueno, entonces todo lo que sea la pecuaria, la palabra pecuario significa ganadería, de animal. La palabra pecuario es animal. Por eso dice aquí producción pecuaria.
El pecu es animal. Aquí vemos por ejemplo, aquí en Michoacán, ¿verdad? Ahí donde hay el Pátzcuaro, ¿verdad? Ahí hay unos lagos, como el de Pátzcuaro en Michoacán. Micho, miau, Micho. En Michoacán, en Pátzcuaro, ¿sí? Ahí vemos nosotros cómo la gente se dedica a la pesca, al camarón también, son barcos camaroneros también, ¿sí? Ahí en Pátzcuaro, Michoacán, Micho, yo me acuerdo cuando escuché la palabra Micho, me acuerdo de un gatito que decían Micho, ¿sí? Y Pátzcuaro, ¿sí? Como si fuera paz, está bonito, ahí como hay mucha paz, hay mucho pescado, Pátzcuaro de paz, Pátzcuaro de pez, ¿sí? Y vemos aquí, por ejemplo, una región de Álamo, mira nada más, producción agrícola de Álamo, Veracruz. Estamos viendo la producción también tanto de naranja y también como de mango cerca de Veracruz. Hay mucho, pero mucho mango acá cerca de Jalapa, perdón, no Veracruz. Sí, de Veracruz y Jalapa, sí. Y acá, puerto de Veracruz, vemos que hay muchos árboles también de mango. Y así también vemos también la producción de naranja, la naranjera en Álamo, Veracruz. Y aquí dice producción de forestal. En Michoacán, aquí vamos a hablar de forestal. ¿Cuál es la forestal? La palabra forestal significa que árbol, la palabra forestal, imagínense, a ver, la palabra forestal, a mí me suena como a flores, pero flores grandotas, unos árboles grandotes, como la flor que hay aquí en el lugar donde yo vivo, que es el árbol, ¿verdad? Que le llaman el árbol de rosa, por ejemplo, que es un de flores. Forestal significa árboles grandes, ¿verdad? La palabra forestal. Entonces hay lugares donde siembran árboles para poder extraer de ellos la madera, ¿verdad? Como el cedro, por ejemplo, el pino, ¿verdad? Lo siembran para obtener su madera, ¿verdad? Hay lugares, por ejemplo, he visto acá cerca de Jalapa, ¿verdad? Hay unos lugares donde se hace mucha madera. Aquí también en Teotihuacán. Saludos al maestro Damián, ¿verdad? Ahí también hay mucha, pero mucha madera, la tallan, el arte, hacen mesas, hacen sillas, ¿sí? El maestro Armando ha de saber bien de eso, él también sabe hacer muebles, ¿verdad? Muebles muy bonitos, maestro Armando Damián, ¿sí? Saludos donde esté el maestro Damián, que es también, hace muebles también, cuando quieran un mueble, ahí con el maestro Damián, Armando Damián, ¿sí? Maestro de Educación Física. Pero a continuación encontrará los productos que Toñita mencionó en su carta. Sobre cada línea escribe el tipo de actividad productiva a la que corresponde. A ver, vamos a ver. Tú le vas a copiar esto como tarea y le vas a poner qué actividad productiva. A ver, te voy a decir cuáles son. A ver, una se llama pesquera, por ejemplo. Hay otra que se llama camaronera. Hay otro que se llama agricultura. Bueno, agricultura es lo mismo, ¿no? Agrícola. Es el ganado, por ejemplo, ganadera, agrícola. Entonces puede ser agrícola, todo lo que tiene que ver con el campo, la producción del campo. Ganadera, pues todo que sea. Entonces, pero hay ciertos, por ejemplo, ganadera, por ejemplo, de ganado vacuno. Acuérdense, ganado vacuno sería el ganado de las vacas, ¿sí? Ganado porcino es el ganado de los puercos, ¿sí? El ganado
el ganado, por ejemplo, hay más ganado, ¿sí? El queso, por ejemplo, ¿sí? ¿Qué tipo de actividades, ¿verdad? Es va a ser ganado quesino, va a decir, no es ganado, no es ganado, es un producto ya, es un producto ya derivado de la leche, ¿verdad? Es un derivado de la leche, el café, por ejemplo, el café, la agricultura, ¿verdad? La agricultura de café, cafetaleros, son los cafetaleros, los cañeros, hay cañeros también, ¿sí? Hay los que venden leña, por ejemplo, los leñeros, ¿sí? Y, bueno, entonces, esos son lo que vas a poner tú ahí, el significado, ¿sí? A ver, la forestal, dice aquí, busca el significado de las palabras agrícola, tú ya lo sabes, agrícola, lo que es el campo, pecuario, pesquero, de peces, y forestal. Lo vas a buscar en tu diccionario, aquí le vamos a poner la pregunta número 1. A ver, busquen agrícola, pecuario, pesquero y forestal y escribe tu propia definición en el diccionario personal. Muy bien, el número 1. Entonces dice, con esta información revisen en grupos si las actividades productivas que anotaron en las líneas son correctas y enlisten las actividades productivas que se realizaron en tu entidad. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver, dice, en México se llevan a cabo múltiples actividades económicas para obtener alimentos y productos de consumo. O sea que aquí en México, ¿verdad? Hay múltiples, pues se llama diversidad, es la palabra múltiples igual se indica muchos, o también significa diversos, ¿sí? Diversos, o diversidad. Actividades económicas para obtener alimentos. Entonces, esas actividades que se obtienen, pues, alimentos, productos de consumo y así satisfacer nuestras necesidades, ¿sí? Entre ellas se encuentran las actividades agrícolas relacionadas con el cultivo de la tierra. Todo lo que sea cultivo de la tierra se va a llamar actividad agrícola. A ver, vamos a ponerle por aquí la palabra agrícola, agrícola, es todo lo que tiene que ver la palabra agrícola con la producción de la tierra. A ver, ¿qué es lo que viene de la tierra, por ejemplo? Bueno, vamos a ver. Por ejemplo, de la tierra podemos ver nosotros que hay un montón. Por ejemplo, a ver, el pez, ¿esto viene de la tierra? Pues no. ¿Esto viene de la tierra? Pues no. ¿Esto vendrá de la tierra? Pues sí. De la leña, por ejemplo, la forestal, puede ser forestal, de la palabra forestal significa de árboles, ¿verdad? Bueno, aquí, por ejemplo, esos cubos de madera que son aquí, también viene de la forestal, que tiene que ver con la tierra, es agricultura agrícola igual que esta, ¿verdad? Agrícola, ahí está, viene de la tierra, no, esto ya es ganadero, ¿verdad? Y esto viene de la tierra, pues sí, es agrícola también, esto es agrícola, ¿sí? Agrícola cañera, por eso se le llama de caña, ¿verdad? Agrícola, pero de caña. Y esta es un café, también viene de la tierra, entonces es agrícola también. Esto vendrá de la tierra, esto no, esto ya viene de la ganadería. Es un producto derivado, se llama derivado ganadero, derivado. Y esto sí viene de la tierra directamente, la naranja, por ejemplo, que se produce aquí en Álamo, Veracruz. Aquí esto es agrícola naranjera, agrícola, vamos a poner agrícola naranjera. Y de la vaca, ¿verdad? Pues esta ya no es agrícola, esta ya es pecuaria, o también la palabra pecuaria, acuérdense que también se llama pecuaria, o puede ser ponerle pecuaria, puedes ponerle ganadera. Es que aquí esto podemos llamarlo de muchas formas. Este sería ganado pecuario. A ver, pecuario. Por ejemplo, pecuario significa todo lo que tenga que ver con el ganado, ¿sí? De animales. Pecuario. Puede ser también ganadero,
lo mismo sucede si le ponemos ganadero, ganado o ganado, ¿sí? Ganado. Y también por ser vaca, por ejemplo, también se llama ganado vacuno. Vacuno, no, ¿de qué vacuna? No, viene de vaca, vacuno, por ejemplo. Entonces, aquí lo puedes poner cualquiera de estos. Del cerdo, por ejemplo, este también sería pecuario, igual, vamos a poner una P de pecuario, una G de ganado, es ganado también porque se cría, ¿verdad? Y aquí ya no sería vacuno, porque aquí la vacuna es para las vacas. Y acá como es cerdo, sí le llamaremos ganado, aquí, ganado porcino, por puercos, porcino. La palabra porcino significa puerco, marrano, cochino, así, ¿verdad? Como a veces nos dicen, es un cerdo, dice, ganado cerdino, no, ganado porcino, de puerco, ¿sí? De puerco, es malo como la carne de puerco, luego dicen. Aquí está la pesca, por ejemplo, aquí la de la pesca se puede ser también ya es pesquero, ¿verdad? El pesquero, digo, acá también es pesquero, de camarón, camaronero, ¿sí? Entonces, ahora, vamos a ver aquí, busca el significado de las palabras, entonces vamos a buscar este significado: agrícola, pecuario, pesquero y forestal. Agrícola, pesquero, a ver, agrícola, pesquero, ¿sí? Entonces vamos a buscar ahorita estos conceptos para que tú entiendas bien qué es lo que estamos viendo, ¿sí? Estas actividades, tanto como esta, como son, lo sacan del agua, también son actividades, muchos le llaman actividades acuáticas. Aqua, la palabra aqua significa agua, acuática, ¿sí? Acuáticas, aqua, suena como agua, ¿verdad? Acuáticas, ¿verdad? Son, pues muchos le llaman también aquí estas actividades de agricultura, pero del mar, ¿verdad? Acuático, se llama más que nada acuático, que todo lo que viene son con agua. Bueno, entonces aquí vas a buscar tú en tu diccionario, como dice aquí, ¿verdad? Todo esto te dice, ¿verdad? Lo que vas a buscar en tu diccionario. Ok, con esta información revisen en grupo si las actividades productivas que anotaron en las líneas son correctas y enlisten las actividades productivas que realizan en su entidad. Bueno, niños, aquí ya vimos esto. Entonces en México se llevan múltiples, como dice aquí, actividades económicas, por eso se llaman diversidades, ¿verdad? En ellas se encuentran las actividades agrícolas relacionadas con el cultivo de la tierra. Entonces todo lo que tenga que ver con la tierra, recuerden, lo repito, es la agricultura, ¿sí? Agrícola. Las actividades, por ejemplo, pecuarias, la palabra pecu viene de puerco, puerco, o también la palabra pecu significa ganado, ¿verdad? La palabra pecuario se refieren a las crianzas de animales. Entonces, todo lo que sea crianza de animales se llama pecuarias. Dedicado al aprovechamiento de los bosques, por ejemplo, también en los bosques hay pesqueras, actividades de pesqueras de pescados, que se ocupan de la captura de crianza de especies acuáticas. En este caso, por ejemplo, ya dijimos que puede ser el camarón, la mojarra, la tilapia, por ejemplo, son acuáticas. ¿Por qué se llama acuáticas? Porque son del agua. Acuérdense, acuáticas viene de agua.
la práctica de estas actividades ha disminuido, ya que en la actualidad solo aportan alrededor de 3 pesos por cada 100. De 3 pesos por cada 100 que se obtienen del país de todas sus actividades económicas. Quiere decir que, supongamos que son de actividades, ¿verdad? Entonces dice que son 3 pesos que se ganan de 100 pesos, nada más se ganan, hace cuenta, 3 pesos en pescado, por ejemplo. ¿Por qué ha disminuido? Pues porque ya casi no hay, ¿verdad? No dejan crecer luego las especies, no respetan las vedas, por ejemplo, y la práctica de estas actividades ha disminuido. Entonces, de 3, ¿verdad?, de 100 que obtienen en el país de todas las actividades económicas. ¿Qué actividades productivas se realizan en el lugar donde vives? Pues ya, esa es la pregunta número 2. Aquí la van a poner ustedes, se la van a contestar. Van a poner ahí qué actividades productivas, aquí van a contestar ustedes esta pregunta, la van a escribir. Se realizan en el lugar donde vives. Pregunta número 2. Y nos vamos a la siguiente. Lo que obtenemos de la tierra, ¿verdad?, nos da muchas cosas, ¿verdad? Los que trabajamos aquí en la agricultura, que vemos acá, como la naranja, por ejemplo, vemos que de la tierra se transforma y da la tierra en la planta, y la planta se transforma en ¿qué? En caña de azúcar, en manzana, en naranja, en yuca, en camote, y un montón de cosas, ¿verdad? Un montón de frutas, tomate, cebolla, maíz, frijol, se transforma todo lo que es la agricultura, el cultivo de la tierra, ¿verdad? Entonces nos proporcionan la mayoría de alimentos, todos los alimentos que consumimos, ¿verdad?, vienen de la tierra, que se llama producción agrícola, como dice aquí, que en México depende principalmente de las condiciones climáticas. Hoy en día, ¿por qué climáticas? Porque hay muchos que no tienen riego, por ejemplo, no pueden regar, son pocos los que utilizan riego, entonces ellos dependen de las condiciones climáticas. ¿Qué quiere decir eso? Que si llueve o que si no llueve, de eso depende, ¿verdad? Por eso muchas veces le llamamos esa agricultura de temporal. ¿Por qué se le llama de temporal? Porque de acuerdo, los campesinos están esperando que mejore el tiempo, ¿sí? La temporada de lluvias esperan, dice, el riego de sus cultivos. O sea que ellos están esperanzados en que llueva, Por eso a los campesinos se ponen contentos cuando llueve, ¿verdad? Luego dicen, ya va a llover, ya va a caer naranja, ya va a caer dinero, luego dicen. Entonces, ellos dependen de los tiempos, del clima, ¿sí? Entonces a eso se le llama, cuando dependemos nosotros del clima, que si llueve o que si no llueve, ¿verdad? Los campesinos entonces se ponen contentos si llueve, y si no llueve se ponen tristes. A eso se le llama agricultura de temporal. ¿Y por qué se le llama de temporal? Porque dependen del tiempo, ¿sí? Del tiempo. Y la otra agricultura que se riega se llama agricultura de riego, que pocos lo tienen. ¿Por qué? Porque no todos tienen una bomba grande, un tractor, cerca un río, por ejemplo. Hay unos que sí, ¿verdad?, aprovechan eso y hacen el riego. Otros, pues no, ¿verdad? Necesitan del clima, del temporal, del tiempo, que esperar que llueva. A eso se le llama. Entonces, hay varios tipos, recuerden, de que se les llama de diferentes formas. Entonces, si las plantas se riegan, por ejemplo, con el tiempo, pues se llama temporal también. ¿Bien? Entonces, y si es de riego, pues si riegan con algún motor, entonces es de riego, le dicen de riego, ¿sí? El riego, así como se dice acá, riego. ¿Bien? Por eso le conoce como agricultura de temporal. Aquí dice agricultura de temporal, la que depende del tiempo, si llueve o no llueve. Y la otra se llama la extensiva. ¿Sí? La extensiva, ¿por qué? Porque se extiende en un montón de campos grandes, ¿verdad?
hectáreas y hectáreas, abarca grandes extensiones, entonces, de terreno, por eso se llama extensiva, está muy extensa. Entonces, ya vemos, a ver, una de temporal es de que tenemos el tiempo. Agricultura de riego es aquella que se riega con bombas y todo eso. Y la de la extensiva con grandes extensiones de plantas y ¿sí? Se llama extensiva, por eso se le llama extensiva, ¿sí? Como dice aquí la palabra extensiva, abarca grandes extensiones. Abarca en ciertas áreas, sobre todo en los climas secos, por ejemplo allá como allá en el norte, ¿verdad? Donde casi no llueve, allá en Monterrey, toda esa parte de Coahuila, Chihuahua, Sonora, Colima, toda la agricultura depende de los sistemas de riego. Ahí sí tienen que regar a fuercita, se tienen que regar. ¿Por qué? Porque si no riegan se seca, se muere la planta. Y ahí sí, allá en los climas, pero nada más allá, en climas secos, donde casi no hay agua, por eso se llama seco, porque no hay agua, son climas secos. Ahí a fuerza tienen que regar, lo que permite que pueda cultivarse en diferentes épocas del año. Emplea además maquinaria, ya vieron aquí como dice aquí, se emplea maquinaria especial, la tecnología se utiliza, ¿verdad? Los riegos, almacenan el agua, aumentan la producción. A este tipo de agricultura que se le conoce como agricultura de riego, como ya decíamos, aquí está la agricultura de riego, o también se le llama intensiva, ¿sí? Entonces, la de riego también, la vamos a poner riego, también se le llama intensiva. A ver, ¿por qué se llama intensiva? Pues yo digo que se le llama intensiva porque llueve intensamente con la bomba, intensiva, porque hacen llover intensamente con máquinas de riego, por eso se le llama intensiva, ¿verdad? Y intensiva porque no son grandes extensiones, son extensiones muy pequeñas, ¿verdad? Por eso también, y porque se riega, ¿verdad? Se riega con máquinas, esto se llama intensiva, llueve intensamente porque la riegan con bomba. Y la extensiva son grandes extensiones de terreno extensa, que esta no se riega, sino que esta depende del tiempo, del clima, ¿sí? Si llueve o no llueve. Esta es la extensiva. Hay intensiva cuando llueve a fuerza, la hacemos llover por medio del riego. Bueno, entonces, los productos más importantes que se cultivan en México son los cereales. A ver, ¿qué es lo que más, te preguntan en el examen, a ver, ¿qué es lo que más se cultiva en México? Sí, dice, ¿qué cereales? A ver, pregunta número 3. ¿Cuáles son los cereales? Los cereales son granos. ¿Qué son los cereales? Muy bien. ¿Qué son los cereales? Sería la otra pregunta, número 3. La número 4. ¿Cuál es el más importante de nuestro país? El número 4. El cereal más importante de nuestro país. El más importante de nuestro país es el maíz, que se puede sembrar casi todos los climas, altitudes y suelos. Además, su cultivo dura 3 meses, se almacena con facilidad y se conserva a largo tiempo. Ahí están las otras preguntas, ¿sí? Bueno, a ver, aquí tengo otra preguntita. Vamos a borrar esta. Dice: el frijol y el maíz representan para México los dos cultivos de mayor importancia económica. Pregunta número, entonces, vamos a ponerle la pregunta número 5. La número 5. Anótale.
¿cuáles son los dos cultivos de mayor importancia económica en México? ¿Sí? En México, número 5, los dos cultivos de mayor importancia económica en México, aquí están. Y ahí lo vas a poner en tu cuaderno. Vamos a ver. Muy bien. Dice, las leguminosas. ¿Qué son las leguminosas? Son plantas de las que se obtienen frutos alargados con vainas que pretenden semillas. La más importante en México es el frijol. Entonces, la leguminosa, ¿sí? Su nombre lo dice, leguminosa, ¿sí? Son frutos alargados, mira, como estos, como están las semillas de frijol, así como una vaina así grandota. Luego aquí están los frijolitos adentro, ¿verdad? Aquí están metidos los frijolitos que se puede abrir. A este tipo de plantas que tienen una vaina, ¿sí? Se llaman leguminosas. Sí, a todos los que tienen vaina, como si fuera lengua, leguminosas. Yo les digo que es una lengua. Leguminosas son como una gran lengua grandota, ¿verdad? Como está la lengua, así como una lengua que tiene semillitas adentro, se llaman leguminosas. ¿Y cuáles son las leguminosas que hay en México? Pues hay varias, están como que están, miren. Una leguminosa que tiene lengua es el frijol, otro que tiene lengua es el garbanzo, otro que tiene lengua el chícharo, otro que tiene lengua la haba, sabrosas las habas, y otro que tiene lengua la lenteja. La lenteja también, ¿sí? La lenteja, ¿no? Como de lente, ¿eh? Alargado, lenteja. La habo, el chicharito, pelotitas de chicharito, garbanzo, se come sabroso, que venden ahí, los chilitos y toda la cosa. Todas estas son leguminosas. O sea, ¿por qué? Leguminosas, porque parecen lenguas, o sea, que tienen una lengua de un, bueno, se llama lengua, ¿verdad? Se dice, se desarrollan, ¿verdad? Se desarrollan en una vaina. En lugar de lengua le vamos a poner vaina, le vamos a decir vaina, ¿sí? Bueno, entonces aquí serían las preguntas número, ¿en la cual vamos? ¿En la 5? Número 5, 6. La 5 sería esta. A ver, la número 6 la vamos a poner, a ver, la número 6, aquí ya me brinqué, ya me brinqué. A ver, vamos a ver la número 6, ¿sí? La 5, 6, ya me llevó la 6. A ver, estos serían, la número 6 le vamos a poner cuáles son los cereales que se cultivan en México. Cereales, ¿cuáles son los cereales? Cereales, como de cera, cereales de cera, que cuando nosotros lo hacemos masita se pega en la mano, ¿verdad? Como la cera. ¿Y cuáles son? El maíz, está el trigo, la cebada, la avena y la soya. ¿Por qué se le llaman cereales? Porque se hacen como una masa. A la hora de molerlo se hacen como una masa. Y esa masa la podemos hacer, ¿verdad? Pan, la podemos hacer masa así de maíz, de tortillas. Podemos hacer la avena, también se hace en masa, la soya, la cebada, el trigo. Todos esos se pueden hacer una masita que se le llama cereal, como cera, como una cera que se hace bola, así, ¿verdad? La número 6, los cuales son los cereales que hay en México. La número 7, vamos a ver cuáles son las leguminosas que hay y que se cultivan en México y en el mundo. Aquí están, son todas estas, las leguminosas que tienen lengua, como esta, ¿sí? Esas son, dice, las hortalizas. Ahora vamos, ¿cuáles son las hortalizas? A mí me gustaban mucho las hortalizas. Fíjate bien. Las hortalizas, dice, son plantas que se cultivan en terrenos de riego al aire libre. O sea, están libres los huertos, bien
bonitos los huertos, los invernaderos. Muchos le ponen hasta una casita así, como una casita así les hacen para que no les pegue el sol, ¿verdad? Allá hay una casita por ahí que yo veo que hay un invernadero, luego esa casita es transparente, a veces le ponen láminas esa transparente para que cuando está sembrado acá abajo, ¿verdad?, no les pegue el viento ni el agua y se produce. ¿Cuáles son las hortalizas? Son plantas que se cultivan en terrenos de riego. Aquí los riegan ahí abajo de esa casita, los riegan ahí, ¿verdad? Se llaman huertos, estos se llaman huertos, ahí donde los producen, o también se le llaman invernaderos le llaman. ¿Por qué? Porque el invierno no les llega, ¿verdad? Por eso le llaman invernaderos, porque ahí están calientitos, ¿verdad? Y ahí no deja que le pegue mucho el sol, no deja que les ponen ahí agua, riego, los invernaderos, allá me brinqué, invernaderos de invierno, ahí nunca llega el invierno, por eso le llaman invernaderos de invierno, que nunca le llega aquí el invierno, está tapaditos, y aquí se produce como, ¿cuáles son las, si les preguntan, cuáles son las hortalizas que conocen? A ver, vamos a ver. La palabra hortaliza yo lo conjunto con la palabra hortensia. A ver, Hortensia, vete a la hortaliza. ¿Y qué va a cortar Hortensia? La hortaliza allá abajito de la casita esa donde le llevan agua y donde no le pegue el sol, pues van a hacer el tomate. Hortensia va a traer tomate. Hortensia va a traer rábano ahí. Hortensia va a tener lechuga, va a traer lechuga. Hortensia va a traer papa, por ejemplo, y Hortensia va a traer espinacas, por ejemplo. Puede ser quelites, espinacas, pueden ser romanitas, también hay romanitas que parecen estas que están aquí, como la lechuga, ¿verdad? Entonces, eso es la pregunta número 7. ¿Cuáles son los invernaderos? ¿Qué son los invernaderos y qué plantas se producen en un invernadero? Así pues la van a poner el número 7. Anótenle la pregunta. Por último, otro alimento que proviene de la agricultura es la fruta. Ahora sí, número 8, vamos a ver cuáles son los alimentos que producen fruta, del cual se producen diversos tipos según el clima. En México se producen desde las templadas, o sea, donde no hace ni mucho frío ni mucho calor, como la manzana, por ejemplo, viene del clima así que no está medio frescón, que está así con frío un poquito, manzana, el durazno también es de frío, y de los desiertos como la granada, a ver, la granada, así como esta que está aquí, miren la granada, esa que se abre, que trae como granitos adentro, tan sabrosos, esos se llama la granada. ¿Sí? Son de lugares secos, estos son de lugares secos donde casi no hay agua. Esto debe haber mucha agua porque para que se haga la papaya necesita mucha agua, estarle regando mucha agua. Por ejemplo, la sandía, por aquí no viene la sandía, ¿sí? ¿Ya ven? Esos son los árboles frutales, dice. Como la papaya, la sandía, aquí está la piña para la niña, el mango como yo, los de sabores y colores diferentes, ricas en agua, ¿verdad? Tienen mucha agua, como la papaya, por ejemplo, tiene mucha agua, la sandía, el tomate, necesitan mucha agua. Por eso lo tienen ahí en esa casita que se llama invernadero, la palabra, por eso se llama invernadero o hortaliza, perdón. Dice, entonces, hay unos de climas lluviosos, como cuál es el clima lluvioso, por ejemplo, la sandía debe ser de clima lluvioso. Se dirá, ¿por qué, maestro, es de clima lluvioso? Es de clima lluvioso la papaya porque necesita mucha agua. También la naranja necesita mucha agua. También necesita mucha agua, por ejemplo, esta también, la chirimoya, necesita mucha agua, el coco, el limón, ¿sí? Necesita mucha agua, la sandía, no viene por aquí la sandía, ¿verdad? Entonces, esos son los gran variedad que hay en todo el año
que se necesita mucha lluvia, de climas lluviosos, hay tanto de climas lluviosos y como de climas secos también. Entonces, como la sandía, la piña, el mango, son lugares donde debe llover mucho. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son los frutales? La agricultura de frutas. Entonces, van a contestar todas estas. Ustedes, ¿como cuáles? Como la papaya, que es la guayaba, granada, naranja, aguacate, limoya, limón y coco. Bien. Dice, para una correcta alimentación se requieren de los diferentes productos agrícolas que acabas de ver. O sea, si nosotros queremos alimentar bien, pues tenemos que comer de todo un poco de lo que vimos acá, de frutas, mucha fruta. Los cereales que vimos allá, por ejemplo, con los que se hacen masa, por ejemplo, cera, acuérdense, cereales como cuáles, el trigo, dijimos, el maíz, dijimos, ¿verdad? La avena, son transformados en pan, por ejemplo, sopas, tortillas, te proporcionan energía. Las leguminosas, ¿cuáles son las leguminosas? Ya dijimos, leguminosas, lengua, que se hacen en una vaina, ¿verdad? Por su contenido de proteínas contribuyen a crecimiento, o sea, sirven para crecer. Las vainas que crecen largotas es para crecimiento, ¿verdad? Las hortalizas y las frutas se proporcionan agua, azúcares, minerales y vitaminas. O sea, todo lo que son las frutas tienen azúcar. La fruta, ¿verdad? No sé si han comido ustedes, por ejemplo, una papaya, una sandía. ¿Cómo estás? Dulce, ¿verdad? Entonces, por eso dice que las frutas, le vas a poner una F, tienen azúcares que se necesita el cuerpo. A veces el cuerpo necesita algo de azúcar también para movernos, ¿verdad? Tener energía. El azúcar que contiene también minas, viene de las minas, o sea, los minerales. El azúcar viene de las minas, de los minerales. Y trae también vitaminas. Vita viene de vida. Vitaminas, ¿sí? Son las vitaminas. Y las leguminosas, las alargadas, las leguminosas sirven como estas para crecer y crece, así sea grandota. Entonces las leguminosas nos ayudan a crecer a nosotros. Muy bien. Y mucha agua contienen las frutas también, las frutas que dijimos aquí, nos citan. Aquí nos faltó poner agua, que necesitamos agua para vivir. Nos da una sandía, por ejemplo, cuando la comemos, ¿verdad? Se nos escurre, ¿verdad? La sandía, ¿verdad? El agüita sabrosa, ¿verdad? Bueno, dice, en grupo elaboren un mapa mural de reproducción agrícola. No, bueno, en grupo ya no tanto, pues no se puede. En México, para ello formen 4 equipos, pues juntan los equipos. Cada uno elegirá un grupo de alimentos agrícolas e indicará la siguiente tabla de entidades que se tienen. En la siguiente tabla, las entidades que tienen mayor producción de ese grupo y los productos que cultivan. Dibujen una hoja, un símbolo que represente cada uno de los productos, córtenlos, colóquenlos en las ilustraciones entidades correspondientes. A ver, aquí tenemos, por ejemplo, el cuadro, dice ahí grupos cereales, por ejemplo, como cuáles, como el maíz, el trigo y el arroz. Dice, estos se producen en estos estados, ¿sí? En estos estados. Yo nomás te voy a pedir que te los aprendas, ¿sí? A ver, los cereales, como el maíz, el trigo, el arroz, ¿en qué estados hay? Aquí están los estados que producen cereales. Las leguminosas de lengua, como el frijol y el garbanzo, y aquí están todas las entidades. Las hortalizas, que son las frutas, como el tomate, la papaya, el chile verde. Bueno, son hortalizas que están abajo de la tomate rojo, papaya, chile verde, y aquí están todos estos. Y las frutas, que a mí me gustan mucho las frutas, como la naranja en Veracruz, mira aquí en Álamo, el limón también aquí en Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, plátano aquí en Veracruz igual, Michoacán igual, Guerrero, el mango también aquí, todos estos. Apréndetelos bien, en qué estados, ¿sí?
se produce cada uno? Porque puede venir en el examen. Luego en el examen viene de todo. A ver, estados que se producen, por ejemplo, frutas, para ordenar todos estos, cualquiera de estos, ¿verdad? Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Colima. Y Veracruz, que Veracruz casi aparece en muchos lugares. Mira, acá arriba aparece también en los cereales y aparece en las frutas también. En las frutas, en estas dos partes aparece Veracruz, tanto en frutas como en cereales, por ejemplo. Frutas y cereales. ¿Cuál otro? Por ejemplo, hay uno que aparece casi en todas, por ejemplo, a ver, vamos a ver, Campeche o Michoacán, no, Campeche, Michoacán aparece en una, a ver, Michoacán, acá está en la otra, y acá, bueno, y así, hay muchas, ¿verdad? Hay muchos lugares. La piña, mira, necesita mucha agua, también es una fruta bien sabrosa. La sandía también es una fruta, el plátano y el mango. ¿Cuáles de estos productos consumen más? ¿Por qué? A ver, número 8. ¿Cuáles de estos productos consumen más? A ver, de estos que están aquí. ¿Y por qué? Coméntalo con tus compañeros. ¿Por qué? Pues porque hay, ¿verdad? Porque hay, por eso. Miren, aquí vemos, por ejemplo, el otro, donde hay la producción ganadera, ¿verdad? La carne, y más carne también, nos está haciendo daño. Aquí vamos a ver nosotros lo que es la ganadería extensiva. ¿Cuáles son las extensivas? Dijimos, las grandes extensiones de tierra, ¿verdad? Donde se cría el ganado, o también la agricultura extensiva quiere decir grandes, extensiva, y que no necesita riego, ahí, eso es la extensiva, ¿sí? Y la palabra intensiva quiere decir que es un pequeño, que es pequeño, porque está en un lugar más pequeño. Intensiva, entonces, a ver, vamos a ver, para aprender. La palabra extensiva quiere decir grande. Y la palabra intensiva quiere decir pequeño. ¿Sí? Abusados. Porque eso te lo vamos a preguntar. Pregúntame, Leo, dice. Pregúntame. La ganadería es otra actividad económica. ¿Viste? La ganadería consiste en criar animales, es decir, de cuidarlos y alimentarlos para después consumirlos. Esa actividad se llama ganadería, una actividad económica. Entonces la ganadería, ¿qué consiste en qué? La ganadería es cuidar animales, cuidarlos, darles de comer, no nada más de tenerlos como tenemos perros, ¿verdad? Que no les damos, están todos flacos ahí, no les damos de comer, o los gatos se andan muriendo, pobrecitos de hambre. Entonces ahí dice que son animales que se deben de cuidar, y alimentar, darles agua, para después consumirlos como alimento. Decía, ya después ya sí, ¿verdad? Los consumimos, los comemos. Qué sabroso es un adobo de carne, ¿verdad? De vaca o de cerdo. Ejemplo, la carne, el queso sabroso que está de la leche, y la leche también, la leche de cerdo. Digo, la leche de vaca, entre otros. En México, las actividades relacionadas con esta producción son cría de aves. También la avicultura se llama, la avicultura viene de ave. Avicultura, acuérdate de este nombre, ave. ¿Cómo se escribe la palabra ave? Así, ave. En lugar de decir e, vamos a poner i, avicultura es el cultivo de las aves. ¿Cómo cuáles aves? Sí, hay muchos que crían aves, crían palomas, por ejemplo, y venden sus huevecillos, crían gallinas, por ejemplo, ¿sí? Gallinas, crían por ejemplo, esa avestruz también, de esa grandotota, también los crían, ¿verdad? Para después vender su carne y su cuero, ¿sí? Entonces la palabra avicultura viene de la palabra ave, acuérdate, avicultura de ave.
Vacas, ya dijimos, ganado vacuno y otros ganados. El bovino viene de ¿de dónde es vaca? Ganado bovino, ¿sí? Bovino de borrego. El de cerdo, el porcino de puerco, porcino. Cabras, caprino. El ganado de cabras se le llama caprino. Y de ovejas, ovino. Y además la apicultura. Apicultura, ¿qué viene de api? Api viene de api, de pica. ¿Y cuáles son las que pican? Las que pican, apicultura, de api, son las crianzas de abejas, son las que pican. Apicultura, abejas, ¿sí? Estos son animales. Entonces, a ver, pregúntame. Pregunta número 9. A ver. La pregunta número 9 va a ser la siguiente. ¿Cuál es? 9. La ganadería. ¿Qué es la ganadería? ¿Qué es la ganadería? El número 10. La número 11. No, perdón, la número 10. Le vamos a poner la número 10. ¿Cuáles son las actividades relacionadas con la producción, con esta producción? ¿Cuáles son las actividades relacionadas con esta producción? Y como respuesta van a poner todas estas. La de aves, agricultura, la de vacas, todo hasta acá, hasta la miel, ¿sí? Bueno, estos animales pueden criarse de diferentes formas. En terrenos grandes, como el ganado pasando libremente, la ganadería extensiva, como le habíamos dicho. ¿Cuál es la extensiva? La de grandes extensiones de animales. Grandote, la palabra extenso significa grandote, extenso. En los establos o granjas, ahí ya no es extenso. En los establos o granjas, donde se utiliza la tecnología para una mayor producción, se llama la ganadería intensiva. La palabra intenso quiere decir chiquito, intensivo, dentro. La palabra in significa dentro de. Entonces, dentro de un corral, dentro de un gallinero, ¿dentro de dónde? La palabra intensivo, por eso se dice chiquito, un lugar chiquito. Y extensivo, un lugar grandote, ¿sí? Entonces, la pregunta número 11, le vamos a poner, ¿cuál es la ganadería extensiva? Anótenlo. Sería, ¿cuál es la ganadería extensiva? Ganadería extensiva, está. Y la número 12, pregunta número 12, ¿cuál es la ganadería intensiva? Intensiva, chiquito, pues, para la producción de las corrales, casas, para los animales que hacen su corralito, ¿verdad? Muchos le llaman. Ahora, número 13, ¿cuál sería el autoconsumo? ¿Qué es el autoconsumo? No vayan a pensar que es un auto que estamos consumiendo, van a decir. Auto quiere decir para uno mismo. Quiere decir que hay gente que cría gallinas, por ejemplo, porque ponen huevos, pero las crían más para uno. Entonces se llama autoconsumo, para nosotros mismos quiere decir la palabra autoconsumo. Como cuáles, por ejemplo, pues el consumo de algunos de su diario, como las gallinas, los cerdos, algunos dicen, no, cerdos para mí, le dicen, es para que me lo coma yo, para que yo tenga huevos, para que yo tenga gallinas, para que yo tenga patos. Entonces así, ese tipo de animal, entonces, ¿qué es el autoconsumo? ¿Sí? Entonces, si no lo encuentras, pues búscalo en el diccionario y vas a ver. Miren, aquí vemos la ganadería intensiva. Miren, estás en corrales. Intensiva quiere decir en lugares pequeños. Y la intensiva, esa es la ganadería intensiva. Intensiva quiere decir pequeño, intenso, en lugares dentro, pequeño, dentro de.
¿Sí? Pequeño. Pues miren cómo están ahí apiladas, unas con otras, pues se llama intensivos, le va a dar el COVID. Está muy chiquita, muy cerca uno de otro. Y aquí vemos la de aves, miren, la avícola, ganadería avícola, la ganadería de aves. Ganadería avícola, avi de ave, ¿sí? Y api, ¿cuál sería la api? Api de las que pican. ¿Cuáles son la apicultura? Entonces, apicultura. Vamos a poner a ver la última pregunta. La pregunta número 14. A ver, la número 14 le vamos a poner número 14, que es la apicultura, niños. Apicultura. ¿Qué es la apicultura? Y claro, y por último, niños, ya casi terminamos. Vamos a hacer, quiero que me hagas, como tú ya sabes hacer, 20 preguntas de lo más importante que vimos hoy, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es la apicultura? ¿Qué es la agricultura? ¿Qué es la ganadería extensiva? ¿Qué es la ganadería intensiva? ¿Qué es la agricultura de riego? ¿Qué es la agricultura de temporal? Que todas esas que vimos, lo más importante, nos van a hacer 20 preguntas con su respuesta como tarea, ¿sí? Bueno, amiguitos, esto ha sido todo. Espero que te haya gustado el tema día de hoy, que son las actividades económicas, ¿verdad? Todas las actividades que hacemos en nuestro estado, en nuestro país, ¿verdad? Para obtener riqueza, para obtener dinero, para obtener sustento, para comer, ¿verdad? Nosotros podemos alimentarnos bien. Eso fue el tema de hoy, que todavía no terminamos. Para la próxima vamos a ver el resto. Así que nos vemos y gracias. Estuvo con ustedes detrás de esta pantalla el maestro Payaso.